Simplemente podemos señalar aproximados, dado de que se ha cumplido con todos los requisitos, con todo el procedimiento, no solamente la multa que ha sido transferida, la determinación de conocimiento de este pago ante la autoridad judicial, vale decir que está providenciado. En circunstancias normales debiéramos tener cerca a la media mañana en frontera a nuestros 9 compatriotas, de no mediar alguna otra sorpresa, porque hemos conocido este otro documento que seguramente te va a llamar la atención, que es un comunicado de prensa donde nos hacen conocer que se reservan el derecho a informar a qué hora exactamente los van a liberar, porque así son los protocolos de seguridad. Te digo esto que llama la atención porque una reserva de esta naturaleza no se hace publicidad por un medio de prensa. Claro. Porque si tienes seguridad institucional, simplemente cumples con tus protocolos y determinas la hora que más veas conveniente. Lo extraño de esta otra información es que ya hay cumplimiento de una determinación judicial. Por lo tanto, hay una decisión judicial de liberarlos y tenerlos expulsados del territorio chileno para que pudieran estar nuestros 9 compatriotas con sus familiares en frontera. Creo que ese es el mayor deseo que estamos esperando todos los bolivianos, y de no mediar alguna otra particularidad estaríamos en un aproximado, te decía, el día de mañana, hasta no más allá del mediodía, en un primer encuentro a petición de los familiares, que creo que desde el punto de vista humano es absolutamente comprensible, una privación de libertad de 100 días que los ha tenido en un proceso injusto, con un fallo contradictorio, fallo que paradójicamente condena a los 9 compatriotas nuestros que estaban luchando contra el contrabando y libera a los contrabandistas chilenos. Por eso es que ha sido calificado este fallo como contradictorio, porque además en sus contenidos contiene más presupuestos de carácter político antes que criterios de carácter de justicia. Vale decir de que más allá de esta observación ya hay esta determinación, guste o no guste, de esta amarga experiencia que señalabas tú. Seguramente nos versarán mayores hechos que nos puede seguir sorprendiendo por este flagrante violación de derechos humanos de los cuales han sido víctimas nuestros 9 compatriotas. Ministro, en unos momentos quiero ampliar con usted respecto de los pasos que se van a seguir para adelante, porque hay que terminar un capítulo en territorio chileno, pero continúa seguramente otro capítulo en territorio boliviano y en escenarios internacionales, porque esto no ha terminado aquí. ¿No es cierto? Es un primer tiempo del partido, podríamos denominarlo, pero enseguida vamos a hablar de aquello. Llegan los 9 bolivianos a pisar nuestro territorio. ¿Qué se ha preparado para ellos, ministro? Tanto en la frontera como aquí en la ciudad de La Paz, porque seguramente serán recibidos por el presidente del Estado. 2 hechos que están ya oficialmente determinados. En obediencia, reitero, a la petición de los familiares, el encuentro en frontera, y una petición de nuestros compatriotas, de los 9, conjuntamente los familiares, a un encuentro con el presidente Evo Morales Ayma, acá en la sede de gobierno. Son 2 actividades y quiero además agradecer y a su vez las disculpas y pedirles comprensión a quienes estaban provocándose múltiples iniciativas para hacer distintas actividades para el día de mañana. El pedido oficial, el pedido clamoroso de los familiares pudo más para que hagamos respetar estos hechos. Va a haber medios de comunicación en frontera y consideramos de que los demás actos posteriores a estos 2 actos seguramente va a conocer el país. Digo esto agradeciendo la comprensión al gobernador de Oruro, que tenía bastantes iniciativas, es más, van a pasar por allá
El gobernador de Potosí también nos llamó para mostrarse con bastantes iniciativas. La dirigencia del Alto también está con algunas iniciativas. El Parlamento acaba de definir también, no solamente en diputados, entiendo que también en el Senado, con una sesión dedicada a nuestros 9 compatriotas, y creo que a partir de ese hecho, después de este encuentro inicial prioritario por la valoración del sentido humanitario al que tienen derecho los familiares en frontera, seguramente vamos a estar haciendo seguimiento a todo lo que pudiera darse con el retorno ya de nuestros 9 compatriotas a nuestro país. ¿En Palacio de Gobierno serán recibidos por el presidente Evo Morales? Todavía no hay una determinación del lugar, dependiendo del horario. Seguramente ya la definición de frontera nos va a marcar, porque hay todavía un largo trecho, y seguramente para horas de la noche este encuentro con el presidente va a provocarse de manera oficial, haciéndose conocer el lugar donde va a darse. El presidente habló de declararlos mártires. Hay varias iniciativas, todavía no hay una determinación, en realidad ya los había reconocidos como tales. Hemos estado escuchando criterios de distintas entidades, instituciones, de la ciudadanía, de manera inequívoca. Simbolizan la calidad de víctimas de una flagrante injusticia, primero porque jamás debió haberse abierto este proceso penal directo. Segundo, porque hay un alto contenido de intereses políticos por la proximidad de las elecciones allá en Chile. Tercero, que hay un recurrente comportamiento del gobierno de Chile, de su Cancillería y de sus políticos, creyendo que con una radicalidad discursiva van a afectar, o cuando menos nos van a bajar los brazos en esa histórica demanda que fue una decisión acertada de nuestro presidente de llevar el tema del mar de retorno con soberanía ante el Tribunal Internacional de La Haya. Hay varios componentes, por eso es que está llamando la atención inclusive de entendidos en derecho internacional, para hacer una valoración, una evaluación de esta paradójica sentencia que ha generado 100 días de privativa de libertad contra nuestros compatriotas bolivianos en Chile. Decía, ministro, momentos atrás, a ver, es como si hubiera terminado un primer tiempo del partido que se jugó, bueno, en el territorio chileno, donde nos han sentenciado, nos han golpeado a los nuestros, han hecho lo que han querido. El árbitro estaba ahí, obviamente, a favor del equipo local. Bueno, ahora los nuestros ya están en territorio boliviano en las próximas horas. Vamos a esta segunda parte del partido. Hay una sentencia en Chile que nos parece injusta. Hay denuncias de tortura, de violación a derechos humanos, que en su momento las manifestó con precisión el ministro Arce en escenarios internacionales. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que va a hacer Bolivia ahora para dejar claro un mensaje de que más allá de una sentencia están los derechos que han sido violados de parte de sus ciudadanos? Dices bien, más allá de este sui generis proceso, de una insólita condena de inocentes que ha tomado una determinación más política que jurídica, camuflada en un fallo, ahí está abierta la posibilidad de la representación ante entidades internacionales por la violación de derechos humanos. Estos presupuestos no van a pasar por alto, y creo que esa multiplicidad de voces que han hecho solidaridad, han abrazado a esta injusta privación de libertad, va a estar en el seguimiento de estas representaciones que como gobierno o como víctimas pudiera ulteriormente llegarse ante entidades internacionales que velan por el respeto
de los derechos humanos. Ministro, los 9 ciudadanos bolivianos arrestados, privados de trabajar, los 2 militares, bueno, entre las Fuerzas Armadas, los 9 aduaneros, bueno, en la aduana nacional, no van a tener problemas, bueno, suponemos, en lo que hace al retorno a sus funciones que tenían antes de ser detenidos injustamente en Chile. Volverán a trabajar como lo hacían antes, gozando de su sueldito, de su fuente laboral. Así es. Decía nuestro presidente, está garantizada sus espacios de trabajo, está ahí seguramente los hechos desglosados ya de este sufrimiento de más de 100 días de privación de libertad, porque no solamente son acciones de discriminación e inclusive de racismo que tuvo que pasar una de las mamás de las víctimas para cambiar de vestimenta y entrar a tener una conversación con su hijo y ponerse en contacto, que es el derecho legítimo que tienen los familiares, raya la racionalidad, y creo que va a tener una mirada profundamente crítica de interpelación a este insólito fallo. Discriminación hacia ella, hacia los demás bolivianos, porque no les permitían siquiera ponerse bloqueador solar, no les permitían usar una gorra en un territorio donde el sol realmente quemaba, y la recomendación dentro del mismo recinto penitenciario decía, no, cuidado, que el sol aquí es terrible, así que protéjase, pero no los dejaban. Oye, claro, ministro, el enmanillado, el encadenado, métodos que en otras sociedades ya han sido superados, que llaman la atención. Por eso es que creo que la mirada crítica, decía el representante de las Naciones Unidas acá, Denis Racicot, ya estaba invitando a que académicos entendidos en derecho puedan hacer una evaluación de esta paradójica sentencia que ha liberado a contrabandistas declarados confesos y ha condenado a quienes estaban cumpliendo una labor de lucha contra el contrabando con un delito que es considerado delito transnacional, porque se penaliza en nuestro país. Se supone que ese hecho tiene una sanción penal en nuestro país y se penaliza en el lado chileno. Claro. ¿No? Estos delitos generalmente, cuando se producen en frontera, por el contrario, requieren de la cooperación mutua, porque estás luchando contra el crimen organizado. Claro. Como en estos casos se da también con el tema del narcotráfico, con el tema de la trata de personas. Sí, lo recomiendan los protocolos internacionales que han sido desoídos por completo.